Hay viajes que se hacen con los pies y otros con la imaginación. Bienvenidos a un espacio donde las historias conectan culturas, ideas, personas y espiritualidad. Esto es Entre Mundos en Radio Continente. Conduce Paramananda. Muy buenas tardes, soy Paramananda y quiero agradecerte por acompañarme en este momento del día. Quizás vienes de una jornada larga de trabajo, todavía estás en el auto, caminando de regreso a casa o simplemente decidiste regalarte una hora para bajar el ritmo. Este programa nació con una idea muy simple: conversar. Conversar sobre la vida, personas, viajes, música, la historia, ciencia, filosofía y esas pequeñas cosas que muchas veces pasan desapercibidas, pero que terminan dándole sentido a nuestros días. Durante la próxima hora recorreremos distintos caminos. Compartiremos historias, experiencias y miradas que he ido recogiendo a lo largo de los años, viviendo en distintos países, conociendo otras culturas y descubriendo que al final todos buscamos algo muy parecido: un poco de paz, una buena conversación y un motivo para seguir aprendiendo. Aquí no pretendemos convencer a nadie de nada, solo abrir ventanas, porque cuando cambiamos la manera de mirar, muchas veces cambia también la manera de vivir. Así que acomódate donde estés. Si vas conduciendo, que este viaje sea más agradable. Si ya llegaste a casa, sírvete un café, un té, o simplemente respira un poco más lento. Esto es Entre Mundos, un espacio para encontrarnos, reflexionar y por un momento dejar atrás el ruido del día. Comenzamos. En Radio Continente continúa Entre Mundos con Paramananda. Hay una pregunta que me gusta hacer de vez en cuando. No es una pregunta complicada. No tiene respuesta correcta, pero casi siempre provoca una sonrisa. ¿Qué canción escuchabas cuando tenías 20 años? Es curioso. No importa si hoy tienes 40, 50, 60 o 70 años. Basta con escuchar los primeros segundos de esa canción y algo ocurre. No solamente recordamos la melodía, volvemos a ese momento, volvemos a la persona que éramos. Quizás aparece el primer amor, quizás un viaje, una fiesta, el liceo, la universidad, el primer auto. O simplemente una tarde cualquiera caminando con un cassette en el bolsillo. La música tiene esa capacidad extraordinaria. No solamente se escucha, se vive. Y es curioso, porque muchas veces olvidamos dónde dejamos las llaves. Olvidamos el nombre de alguien que conocimos hace una semana. Pero podemos recordar perfectamente una canción que no escuchábamos hace 30 años. ¿Te ha pasado? Empiezan los primeros acordes y sin darte cuenta ya sabes cuál será la siguiente frase. Incluso puedes recordar dónde estabas la primera vez que la escuchaste. La ciencia dice que la música activa zonas del cerebro relacionadas con la memoria y las emociones al mismo tiempo. Pero más allá de la ciencia, creo que todos sabemos que hay canciones que son como pequeñas máquinas del tiempo. Nos llevan de regreso sin pedir permiso. Y hay algo bonito en eso, ¿verdad? Porque a veces creemos que todo quedó atrás, que los años pasaron demasiado rápido, pero de pronto aparece una canción en la radio y por 4 minutos volvemos a tener 20 años. No porque el tiempo retroceda, sino porque los recuerdos siguen vivos. Quizás por eso la música nunca envejece. Envejecemos nosotros. Las canciones siguen siendo exactamente las mismas. Lo que cambia es la persona que las escucha. Hoy, probablemente entendemos esa letra de una forma completamente distinta. A los 20 hablábamos de amor sin saber realmente lo que era. A los 50 la misma canción puede sacar una lágrima. Y no porque sea triste, sino porque ahora conocemos la historia completa. Así que
Mientras seguimos juntos esta tarde, quiero dejarte una pequeña tarea. Piensa un momento. ¿Cuál es esa canción que apenas suena te hace volver a tus 20 años? Tal vez cuando termine el programa la busques, la escuches con calma y le agradezcas a esa versión más joven de ti por todo lo que soñó, porque de alguna manera todavía sigue viviendo dentro de ti. Y ahora, precisamente hablando de recuerdos, vamos a escuchar una canción que quizás también despierte alguno de los tuyos. Disfrútala. En Radio Continente continúa Entre Mundos con Paramananda. Hay una frase que dice: no recordamos el pasado tal como fue, lo recordamos tal como somos hoy. Esa idea resume muy bien lo que la ciencia ha descubierto sobre la memoria. Los recuerdos no son un archivo inmóvil, son una reconstrucción constante. Cada vez que recordamos algo, en cierto sentido, volvemos a escribir esa experiencia. Y eso nos lleva a una pregunta muy interesante. ¿Todos los recuerdos son buenos? ¿Conviene recordar todo? ¿O hay recuerdos que debemos aprender a soltar? Hoy vamos a hablar de los recuerdos desde 3 perspectivas: la científica, la emocional y obviamente la espiritual. Nuestro cerebro guarda millones de experiencias, pero no todas tienen la misma importancia. Aquello que estuvo cargado de emoción, ya sea alegría, miedo, amor o tristeza, suele quedar grabado con mucha fuerza. Pero existe un detalle fascinante. La memoria no es una cámara de video, no reproduce exactamente lo ocurrido. Cada vez que evocamos un recuerdo, el cerebro lo reconstruye utilizando nuestras emociones actuales, nuestras creencias actuales y la experiencia que hemos acumulado desde entonces. Por eso, 2 hermanos pueden recordar una misma infancia de manera completamente distintas. La memoria entonces no solo conserva el pasado, también construye nuestra identidad. Hay un tipo de recuerdo el cual podemos catalogar como recuerdo tóxico. Vamos a ver lo que es. Hay recuerdos que funcionan como una prisión. Son aquellos que repetimos una y otra vez, alimentando culpa, resentimiento, miedo o vergüenza. No es el recuerdo en sí el que nos hace daño, es la forma en que nos relacionamos con él. Hay personas que 20 años después siguen viviendo una conversación que terminó hace décadas. Siguen discutiendo con alguien que ya no está. Siguen castigándose por un error que ya no pueden cambiar. En psicología se habla de la rumiación, esa tendencia a repetir mentalmente los mismos acontecimientos negativos sin encontrar una solución. El resultado es conocido: aumenta el estrés, disminuye la creatividad y la persona deja de vivir el presente porque permanece psicológicamente instalada en el pasado. Pero en oposición a los recuerdos tóxicos están los recuerdos que son evolutivos. También hay recuerdos que son verdaderos maestros. Recordar a alguien que nos inspiró, recordar el momento en que superamos una dificultad, recordar un fracaso que nos enseñó humildad, recordar un acto de amor que cambió nuestra vida. Estos recuerdos no nos atan. Estos recuerdos nos impulsan. Son recuerdos que producen crecimiento. No nos dicen: mira lo que perdiste. Más bien nos dicen: mira todo lo que aprendiste. Desde una visión espiritual, las tradiciones espirituales enseñan que la mente posee una enorme capacidad para conservar impresiones del pasado.
En la filosofía del Vedanta se habla de los samskars. La filosofía Vedanta, digamos, es la filosofía más antigua sobre el planeta Tierra. Más de 5.000 años atrás ya existían estos escritos y esta filosofía condensada. Es la filosofía del yoga, pero del verdadero yoga, el yoga interno. Las huellas que dejan nuestras acciones, emociones y experiencias se llaman samskaras. Cada experiencia crea una tendencia. Si alimentamos constantemente recuerdos de odio, fortalecemos el odio en nosotros, en nadie más. Si cultivamos recuerdos de gratitud, fortalecemos la gratitud en nosotros, en nuestro corazón, en nadie más. La mente termina pareciéndose a aquello que recuerda con mayor frecuencia. Por eso, muchas prácticas espirituales no buscan borrar el pasado, buscan limpiar, purificar la memoria, cambiar el objeto de nuestra contemplación. En lugar de revivir constantemente las heridas, dirigir la mente hacia aquello que despierta sabiduría, compasión y esperanza. ¿Debemos olvidar? Bueno, no necesariamente. Olvidar no siempre es sanar. Sanar significa recordar sin volver a sufrir. Poder mirar atrás y decir, eso ocurrió, aprendí, hoy soy diferente. El pasado deja entonces de ser una cadena para convertirse en un maestro. Una pregunta importante. Cada noche podríamos hacernos una pregunta muy sencilla. ¿Qué recuerdo alimenté hoy? Porque aquello que repetimos mentalmente termina moldeando nuestro carácter. Si todos los días recordamos únicamente nuestras derrotas, viviremos como derrotados. Si recordamos nuestros aprendizajes, creceremos. Si recordamos el amor recibido, aprenderemos a amar. La vida no depende solamente de lo que nos ocurrió, depende de qué hacemos con aquello que nos ocurrió. El recuerdo puede ser una cárcel o una escuela. Puede mantenernos mirando hacia atrás o impulsarnos hacia adelante. Por eso vale la pena seleccionar conscientemente aquello que dejamos habitar en nuestra mente. No porque queramos negar el dolor, sino porque queremos que el dolor tenga un propósito, que las experiencias difíciles se transformen en sabiduría, que las pérdidas se conviertan en compasión y que los recuerdos más luminosos nos recuerden quiénes somos cuando damos lo mejor de nosotros mismos, porque al final no somos únicamente la suma de nuestros recuerdos, somos la manera en que elegimos vivir con ellos. Todos los grandes de la humanidad, Sócrates, el Buda, el Maestro Jesús, Krishna, todos ellos nos recomendarían exactamente lo mismo. Limpia tus recuerdos. Construye un presente en amor, en sabiduría, en profundidad, en conciencia, en un mejor yo día a día. Y con esto se te asegura un futuro brillante, un futuro abundante en todos los campos. Porque la abundancia no es solamente lo que llevas en el bolsillo o tu cuenta bancaria. La abundancia es cuánto hay en tu corazón, cuánta profundidad en tu mente, cuánta compasión y amor puedes entregar. Esto es Entre Mundos con Paramananda, en Continente. Hoy quiero llevarlos de viaje. No necesitamos un avión, solamente un poco de imaginación. Quiero que viajemos a Finlandia. Cuando llegué por primera vez, hubo algo que me llamó mucho la atención. Las personas hablaban muy poco, no porque fueran antipáticas, no porque estuvieran enojadas. Simplemente no sentían la necesidad de llenar cada segundo con palabras
Recuerdo subir a un tren, 20, 30 personas, silencio absoluto. Incluso experimenté lo mismo en el bus. En Chile, probablemente alguien estaría hablando por teléfono a viva voz, otro escuchando videos a todo volumen, alguien comentando el partido. En Finlandia, nada. Y lo más curioso, nadie estaba incómodo. En Chile somos distintos. Nos gusta conversar, reír, preguntar, improvisar. Y eso también es hermoso. Pero me hizo pensar, ¿por qué a nosotros el silencio muchas veces nos incomoda? ¿Por qué sentimos que si nadie habla, algo anda mal? De hecho, ¿saben ustedes que en Finlandia hay un concepto que los jóvenes, incluso los adultos, llaman el carrete de casa? Pero el carrete de casa no es invitar mucha gente y hacer mucho ruido. Es escuchar algo tranquilo, comer o tomar algo rico y estar solo en la casa. De hecho, este concepto se llama en Finlandia beber en calzoncillos. Sí, suena gracioso, pero es verdad. Muchos lo hacen. Porque luego del lunes a viernes de tener que ir al trabajo, hablar con gente, tener que sonreír todo el día si estás atendiendo público, llega el fin de semana y vas a seguir actuando. En Finlandia, en Escandinavia, viajando por Europa, aprendí muchísimas cosas que voy a ir compartiendo con ustedes. Seguramente muchos de ustedes conocen algunas de ellas y para otros, algunos temas van a ser de sorpresa. Ese beber en calzoncillos suena gracioso, pero es así literalmente, porque aunque Finlandia sea un país que tiene 6 meses de invierno y invierno duro, donde las temperaturas van fácilmente menos 15 grados, 15 bajo cero, yo he estado en 40 bajo cero, 35 bajo cero en momentos históricos de los fríos escandinavos. Bueno, en la ciudad de Helsinki, porque al norte, en Laponia, en Lapland, es más frío. Es normal, está más cerca del Polo Norte. Que pronto vamos a hablar del Polo Norte y las entradas intraterrestres. Es impresionante lo que ahí hay. Pero volviendo al beber en calzoncillos, no estoy haciendo promoción al alcohol. Yo no bebo, no fumo, no ocupo ningún tipo de droga, salvo si el té, el café en algunos momentos y el mate puede ser considerado como, pero no ocupo ningún estimulante más que esto. Bueno, entonces los finlandeses tienen esta filosofía: de lunes a viernes tengo que trabajar, sonreírle a gente que a veces es desagradable o maleducada. Y llego al fin de semana y voy a seguir poniendo mis caretas a los invitados. O me quedo solo conmigo, en la intimidad de mi hogar, el lugar para el cual trabajo. Pongo un disco que me guste y escucho y disfruto de mi compañía, de mi propia compañía. Suena increíble a pensarlo, pero en realidad esto es verdad. Es como todo un mundo escandinavo, Noruega, Suecia, Finlandia, Islandia, tienen tradiciones que son diferentes. Ahora, no se trata de copiar lo que otros hacen, pero de meditar en las acciones que otros hacen para poder aprender. En los textos yógicos se explica que hay 3 niveles de inteligencia para el ser humano. Por tanto, no somos todos iguales. Todos tenemos los derechos, sí, pero no somos iguales. Sí, las cosas como son. ¿Hay un árbol igual al otro? No. ¿Una flor igual al otro? No. ¿Un perro igual al otro? No. ¿Hay personas iguales a las otras? No. Somos todos diferentes. Somos todos diferentes. Cada uno
tiene sus propias cualidades y no cualidades inherentes en su propia vida. ¿Por qué a nosotros, los latinos, el silencio nos incomoda? Te pregunto. ¿Qué hace que el silencio incomode? ¿El dejar de actuar? ¿El simplemente quedarme con lo que tengo y soy? ¿Cuál es la incomodidad de estar en silencio? ¿Por qué sentimos que si nadie habla, algo anda mal? ¿Por qué tiene que andar algo mal? Y dicen, pasa un angelito para rellenar, ¿verdad? Pero a veces menos es más. Menos decir te amo, te amo, te amo, y más acción de amor. Quizás a mis amistades, a quienes respeto y amo profundamente, no necesito hacerles reír y que me vean como un payaso, un clon o alguien divertido y entretenido. Pero quizás es más importante, pienso yo, poner el hombro en los momentos difíciles. Cuando ese amigo o amiga necesita a alguien con quien conversar sobre sus problemas, dificultades en la vida que todos vivimos. Quizás ese es el momento de brillar. Y no al medio de una fiesta, como si estuviéramos en un circo. Creo que es sumamente importante reflexionar sobre estas palabras y obviamente me gustaría mucho escuchar tu opinión. Quizás porque confundimos silencio con soledad y no son lo mismo. El silencio puede ser un lugar muy agradable. Mira, la oración del Maestro Jesús fue en silencio. La meditación del Buda hasta alcanzar la iluminación bajo el árbol Bodhi en India fue en silencio. La contemplación filosófica de Sócrates era en silencio. Los escritos del maestro de la filosofía Nietzsche fueron en silencio. En el Zaratustra escribe Nietzsche sobre el silencio. En el trabajar en el nosotros interno, en lo que realmente importa. El silencio puede ser un lugar muy agradable, en donde aparecen las mejores ideas. Con mucho ruido no podemos pensar, pero en silencio podemos meditar, pensar y extraer lo mejor de nosotros. Ahí es donde descansamos de verdad, donde volvemos a escucharnos. Hablando del silencio, te voy a compartir un escrito de Henry David Thoreau que aparece en su obra Walden. Fui a vivir al bosque porque deseaba vivir deliberadamente. Quería enfrentar solo los hechos esenciales de la vida y descubrir si era capaz de aprender lo que ella tenía que enseñarme. No quería llegar al final de mis días y darme cuenta de que en realidad nunca había vivido. Descubrí que la naturaleza no tiene prisa. El amanecer no se adelanta. Los árboles no se apresuran por crecer. Un lago permanece inmóvil durante horas, reflejando el cielo con una serenidad que el ser humano rara vez se permite. Fue entonces cuando comprendí que el ruido no siempre viene del mundo exterior. Muchas veces lo llevamos dentro, incluso en el lugar más silencioso. Nuestra mente sigue hablando, recordando, preocupándose, imaginando el mañana o reviviendo el ayer. Aprender a contemplar no consiste únicamente en mirar un paisaje, es aprender a estar presentes, escuchar el viento entre las hojas, observar cómo cambia la luz sobre una montaña, seguir el vuelo de un ave,
sin sentir la necesidad de hacer otra cosa al mismo tiempo. La mayoría de las personas vive con tanta prisa que apenas tiene tiempo para admirar el milagro de un día común. Caminan sin mirar el camino, comen sin saborear los alimentos, conversan sin escuchar verdaderamente y descansan sin encontrar paz. Sin embargo, basta detenerse unos minutos para descubrir que el mundo siempre ha estado hablándonos, no con palabras, sino con esa calma profunda que solo aparece cuando dejamos de correr. Tal vez la verdadera riqueza no consista en tener más cosas, sino en ser capaces de apreciar plenamente las que ya nos rodean: un árbol, una lluvia de invierno, el canto de un pájaro al amanecer o el silencio de una noche despejada. Pueden enseñarnos más sobre la vida que muchas horas de preocupación. Contemplar es recordar que no somos dueños del tiempo, somos viajeros. Y mientras caminamos por este mundo, podemos elegir hacerlo distraídos o hacerlo despiertos. Quizás el mayor aprendizaje sea este: la vida nunca dejó de ser extraordinaria, simplemente dejamos de observarla. Qué interesante. Han pasado casi 2 siglos desde que Thoreau escribió estas ideas y, sin embargo, parecen describir perfectamente nuestro tiempo. Quizás el silencio no sea la ausencia de sonido, sino la oportunidad de volver a escucharnos a nosotros mismos. ¿Sabías? Estoy dando clases de meditación y pranayama a personas de todo el mundo. España, México, Perú, Estados Unidos y Chile, obviamente, cuentan dentro de mis estudiantes de filosofía y de meditación, superconciencia, porque todos podemos aprender más, ser mejores y vivir más plenos y felices. En Radio Continente continúa Entre Mundos con Paramananda. Hola, estimado Miguel Jordán, te doy la bienvenida a Entre Mundos, que estamos transmitiendo desde la región de Coquimbo, donde estamos hablando de diferentes temas importantes: crecimiento personal, misterio, espiritualidad, etc. Decidí que era un buen momento invitarte aquí al panel a hablar sobre estos temas, porque lo que tú haces y lo que tú conoces, el tema de la ufología, es algo muy interesante y que a muchas personas les gusta saber más misterio, y sobre todo desde tu punto de vista, Miguel, que es un punto de vista súper científico, súper aterrizado, digamos, como se dice en Chile, no chanta, es buscar la verdad detrás de los casos. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias. Una primera aclaración. Yo no me dedico a la ufología, me dedico a la omnilogía, que es la investigación real, seria del fenómeno ovni. La ufología es una mirada que hay respecto al fenómeno ovni que viene desde el hemisferio norte, en el cual se trata la ufología, la omnilogía como parte de una interpretación geoestratégica militar de los gringos, vale decir que todos los ovnis se caen allá, que todos los ovnis vienen con tripulantes, los tienen todos metidos bajo tierra. Esa es la escuela de pensamiento de los gringos, y eso se llama ufología. Lo mío es simple y llanamente omnilogía, que es la investigación pura y dura del fenómeno ovni con los hechos que se pueden encontrar, y punto. Eso. Claro, fantástica y qué buena aclaración. Yo pensaba que dentro de mi visión que ufología era lo mismo, pero en el nombre en inglés, pero si ahora se dividieron las ramas, qué bueno, qué interesante. Es que más que se hayan dividido las ramas, la gente en Chile cuando te dice que ve algo, te dice que ve un ovni, no dicen que ve un UFO. Del mismo modo, claro, en Estados Unidos, la gente te dice, oye, ¿cómo se llama? Ellos dicen, I have seen a UFO. Entonces, claro, la traducción es la misma, pero en Chile la forma de tratar el tema tiene 2 variantes. Una que es la pura y dura, que es la investigación de los hechos, de las narraciones de los testigos, y tratar de encontrar pruebas, ¿no es cierto?
y tratar de entender qué es el trasfondo del fenómeno ovni detrás, ¿no es cierto? Acercándose al fenómeno, acercándose al lugar donde supuestamente han ocurrido sucesos de esa naturaleza. Y lo otro es todo el show mediático, la prostitución, la narcofología, los libros que se sacan del tema, usar el ovni para cualquier cosa, es como que cuando no tenéis nada más que hacer, decir, oye, que pasen las chiquillas, que pasen las prostitutas, que pase Pindi, que pase el ovni, todo para llenar minutos. Eso claro, es la prostitución de lo ovni. Y eso deriva a lo que se llama lo UFO. Claro. Oye, Miguel, bueno, muchas personas te conocen en el área, eres uno de los nombres antiguos de esta área, pero así como para los nuevos en el tema y dicen, bueno, a ver, pero ¿quién es Miguel? ¿Hace cuántos años que tú estás en el estudio de la ovnilogía? Mira, yo estoy desde el año 95, 96, vale decir más o menos como 30, 31 años, pero eso no es tan importante, porque tú podés estar 50 años y mientras no veáis ningún ovni, no tengas ninguna experiencia, no te sirve de nada. O sea, claro, tú podés leer libros, podés ir a actividades donde se habla del tema, pero si tú no tienes ninguna experiencia personal, no tienes cómo conocer la realidad, el trasfondo del fenómeno ovni, la naturaleza misma, ¿me explico, no? Claro. En ese sentido, lo que yo aporto es que yo tuve, entre comillas, suerte, por no decir mala suerte, de haber tenido muchos encuentros, de haber visto bastante, pero obviamente me saqué la mugre, trabajé, o sea, me he dedicado a este tema de manera profunda y seria, porque detrás de todo esto hay gente que sufre, familias completas, niños, ¿no es cierto?, personas a las cuales no se le dice la verdad como corresponde el fenómeno, o de los fenómenos. Entonces, lamentablemente están sujetos a todo lo que le dice la televisión, la prensa, redes sociales, y ahí tú no encuentras el verdadero fenómeno ovni, tú encuentras lo UFO, como te comentaba recién, todo el deseo, el show, el montaje de casos, la ridiculización de muchas cosas. El fenómeno ovni es una cosa súper puntual, es una experiencia que tú tienes con algo que para ti es anómalo. Si estás muy lejos, es difícil que tú veas detalles. Si tú lo tienes cerca, de frente, cuando te visitan esta visita de dormitorio, tú puedes ver muchas más detalles y te pasan cosas. Y ese es el fenómeno ovni genuino, cuando te pasan cosas a ti. O sea, cuando tú dices yo soy futbolista es porque tú estás ahí en la cancha jugando y podés pegarle la pelota, podés hacer un gol, te hacen falta, escucháis el pito, pero el resto de las personas están fuera. Claro. Incluso están fuera del estadio, no saben me explico, ¿no? Claro. Oye, esa es la diferencia entre mi persona y el resto de los personajes que se llaman omnílogos. Claro. Entiendo completamente, y bueno, y por eso que por durante años hemos hecho trabajo y investigación y conversación, entrevistas, que lo hicimos hasta en YouTube, por varios años hemos cubierto con información interesantísima. Mira, lo agradezco mucho porque le ayuda a mucha gente a abrir los ojos y no caer en sectas platillistas. Dale. Claro. Oye, hay una historia que me gustaría tratar en los próximos minutos contigo, que está relacionado al caso posiblemente más mediático que ha tenido Chile y Latinoamérica, que es el caso de la isla Friendship. Tú estuviste directamente involucrado en la investigación de este tema y me gustaría que nos pudieras contar qué tan verdad hay tras esto. Claro, mira, el caso, no es que sea el caso más importante de Latinoamérica, ni del mundo, ni la galaxia, es un caso más, pero es un caso que lamentablemente se ha usado para atrapar a la gente con engaño. El caso Friendship tiene que ver con una historia que partió de muchas personas, específicamente uno llamado Ernesto Lafuente, que en los años 85 dijo o mencionó a un grupo de personas haberse curado de cáncer, de un cáncer terminal en una isla remota al sur de Chile, y que en esa isla habían unos seres que supuestamente eran nórdicos, sanaban enfermedades, y que una o dos o tres veces a la semana bajaba un ovni y tenían instalaciones subterráneas maravillosas, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el cuento resumido en pocas cuentas. Luego hubo comunicaciones de este personaje a través de la radio de 11 metros con varias otras personas, y supuestamente hubo un evento el 17 de agosto de 1985, evento que yo vi, en el cual salió también en el programa de Sábado Gigante, en donde se veían tres objetos en el cielo que parecían ovni, pero en realidad al final eran globos. Pero uno de ellos como que se movía un poco distinto, pero al final eran objetos estáticos. Se movían un poco, pero...
Y eso se llevó a la pantalla, se llevó a un programa de entretención, un programa de ciencia ficción que se llamaba Programa OVNI de TVN el año 99-2000. Y ahí la gente enganchó con el tema de la isla Friendship. Ahí conoció el caso y mucha gente que tenía enfermedades terminales, de cáncer o lo que fuera, se hicieron ilusiones en cuanto a que había una posibilidad de sanar sus dolencias o sus enfermedades terminales, lo que fue totalmente mentira. Bueno, yo investigué ese caso por dentro, yo me involucré con los personajes ya el año 98, porque conocí a Octavio Ortiz, que era uno de los personajes principales de la radiodifusión que hablaba con Ernesto Lafuente, y también me invitaron a una de estas agrupaciones de Friendship que se llamaban The Rats, que mucha gente dice que no tiene nada que ver con el tema de la isla, pero que efectivamente estaban todos los mismos metidos adentro. Y ahí descubrí muchas cosas, y descubrí que en el fondo todo este tema estaba lleno de mentiras. Habían falsedades por todos lados, y descubrimos finalmente que el personaje llamado Ernesto Lafuente era un mentiroso, nunca tuvo cáncer, era mormón, estaba metido en desapariciones de personas para el año 73, se hacía pasar por alguien de la tele importante, pero en realidad era un sonidista, estuvo metido en una organización de Estados Unidos que vigilaba a las personas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, un montón de mentiras, pero lamentablemente la gente prefiere no escuchar esa advertencia, esa evidencia, y prefiere seguir creyendo en ese cuentito lindo de que algún día si tienes una enfermedad terminal, te vas a ir a una isla Friendship y te vas a sanar. Eso es falso porque no existe ninguna persona que yo sepa en más de 20, ahí estamos en el año 2026, en más de 26 años, o 28 en realidad, y se haya sanado de enfermedad alguna en algún lugar que se llame Friendship o algo relacionado con la isla Friendship. Eso a grandes rasgos. O sea, esto quiere decir que la historia de Ernesto de la Fuente, Friendship, ¿no hay ni una base sólida? Ninguna, porque el mismo personaje, y te lo cuento, porque yo lo empecé a seguir sin que lo supiera por internet. Yo podía leer los códigos IP de la mensajería que se hacía en esa época en foros, donde te quedaba registrada la IP del computador a través del cual tú estabas haciendo la emisión. Yo descubrí que él se hacía pasar por varios personajes desde una misma IP, vale decir, el mismo personaje transmitía o sea, distintos personajes transmitían desde el mismo computador. Eso ya es súper sospechoso, ¿no es cierto? Y claro, lo otro es que... O sea, tenía diferentes cuentas falsas, digamos. Claro, primero aparecía un Ariel, después un Juan, un Pedro, un Ernesto, un Peligro Palote, y después el mismo Ernesto iba cambiando los cuentos. Decía un día que, por ejemplo, que en la isla Friendship había visto que en una de las orillas de playa había un Doberman. A las 2 semanas cambia el Doberman y lo coloca no sé, pues le pone que es un pastor alemán con cámara de grabación biodigital. Después pone que no, que es un Rottweiler. Entonces, él iba cambiando la historia, exactamente la misma historia, pero él no sabía que nosotros estábamos registrando cada uno sus cambios. Cuando claro, yo hablo que lo estábamos registrando, éramos varias personas, entre esos también estaba Jorge Anfios, que un omniólogo antiguo también, con el cual coincidimos que en esto mintió en casi todas las cosas. Él iba tergiversando su historia, o sea, iba armando su historia en línea, online. Claro. Eso es justamente como uno descubre a los mentirosos, porque no tienen consistencia en la historia, porque son inventadas, exacto, son imaginarias. Exacto. Bueno, también tuvimos documentos médicos que probaban que él nunca tuvo cáncer, documentos de la Universidad de Concepción que decían que no era ingeniero de esa universidad y que estudió un semestre y después se mandó a cambiar. O sea, todo lo que dijo Ernesto Lafuente terminó siendo mentira. Pero lamentablemente en Chile los ufólogos necesitan vender el libro, tener espacio y todo, entonces ellos siguen con la historia de Friendship porque le reporta plata y le reporta sintonía, y siempre hay gente que cae en el tema porque la gente, tú sabes, pues, le gusta el misterio y aunque le muestren 20 evidencias que la cuestión es falsa, van a seguir creyendo porque hasta que no se den los porrazos. Así somos los chilenos. Yo creo que es un problema a nivel mundial, viejo, que hasta que no lo sufrimos en carne propia no nos damos cuenta. Eso es el mal del ser humano, creo yo. Sí, como dice el refrán, pero no, el hombre es el único animal que tropieza con la misma piedra. 2 veces. 2 veces. Porque la tercera la recoge y se pega en la cabeza. Claro, exactamente, Miguel. Hoy interesantísimo el tema.
Me gustaría que continuáramos profundizando sobre los secretos y los misterios de la isla Friendship y algunos otros temas que van a ir apareciendo en el camino, sobre temas de ovnilogía. Miguel, te doy las gracias por acompañarnos el día de hoy y ya nos estamos conversando, nos estamos encontrando la próxima semana en el próximo programa. Paulo, te agradezco la oportunidad de ayudar ahí a la gente que está escuchando. Le mando un saludo a todos. Yo sé que mis palabras suenan un poquito duras, pero es mejor que te digan las cosas como son antes que tu familia o tú mismo sea víctima de estafa y de no sé, cosas mucho mayores, violaciones. Tú sabes que está el tema de los niños raptados, ¿no es cierto? Los niños que no se han encontrado todavía en Chile, entonces... Y la fecha es parte de eso también, de tráfico de niños, etcétera, etcétera. Bueno, eso, pues, un gusto. Fantástico. Un abrazo, muchísimas gracias. Nos vemos, un gusto, suerte, nos vemos luego, espero. Eso es. Esto es Entre Mundos en Radio Continente. El tiempo siempre pasa rápido cuando la conversación es buena. Gracias por acompañarme en este viaje por las historias, culturas y distintas maneras de comprender el mundo. Soy Paramananda y te espero en nuestra próxima edición de Entre Mundos. Hasta entonces, que tengas una excelente semana y nunca pierdas la curiosidad por descubrir algo nuevo. Hasta la próxima. Cada conversación abre una nueva puerta. Gracias por ser parte de Entre Mundos de Radio Continente. Nos reencontramos en la próxima edición junto a Paramananda.